IAD Inmobiliaria presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. ¿Qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Goudiaby, conductor del programa de Inversiones Inmobiliarias. Estamos aquí en los estudios de Imagen Radio y TV Multicast en la Ciudad de México. Es un gusto poder acompañarlos, como siempre, con un programa especial con lo mejor del sector inmobiliario. Hacemos este programa para cada uno de ustedes que esté pensando en invertir su capital o bien aprender sobre el sector de los bienes raíces. Y los voy a invitar a compartir con nosotros en las redes sociales. Me encuentran como Karim Máximo en Instagram o en X. Probablemente hoy, además, van a requerir o van a querer compartir un poco de su perspectiva y que vamos a platicar de política, particularmente de política económica nosotros, ya que esto es lo que impacta nuestra situación financiera. Enero siempre es un mes interesante. De un lado es el mes del entusiasmo, la gente entra con una serie de propósitos importantes. Del otro lado es el mes de la realidad. Muchas veces llegan una serie de impuestos a pagar, por ejemplo el predial o la tenencia, por ejemplo. Es el momento en el cual los aumentos de precio se manifiestan y es un buen momento también para el gobierno de poder publicar estadísticas de crecimiento y perspectivas hacia el futuro. Y hay unos elementos que quisiera debatir en esta primera parte del programa con nuestros invitados. Nos acompaña aquí en el estudio Carlos López Jones, el director de consultoría empresarial en tendencias económicas y financieras. Los invito siempre a seguir. Carlos es columnista, conferencista, colaborador en radio y TV aquí, pero en muchísimos, en realidad, medios especializados también. Y él es un especializado en economía y finanzas a nivel macro y micro. También nos acompaña Carlos Nava, colocutor aquí de este programa y CEO de Éxito Inmobiliario Consulting. A mí me gusta que Carlos esté con nosotros porque nos lleva a la perspectiva del pequeño empresario, la micro empresa, como muchas empresas lo son aquí en México, micropymes. Y yo al inicio del año siento siempre que es un poco el año de los impuestos, la verdad, y que hay que pagar esos impuestos y te duele. Y el impuesto, tengo vamos a decir, una relación un poquito ambivalente con este impuesto. De un lado, porque pienso que es importante que existe redistribución. Yo beneficie de ella a través de becas en Francia, por ejemplo, o del soporte de un sistema de salud o de educación pública muy robusto, hay que decirlo. Pero al mismo tiempo, el impuesto es la penalización que cada uno paga por ser productivo. Es la realidad. No pagas impuesto cuando no eres productivo. El impuesto es la recompensa que ellos, y dentro de ellos voy a poner las autoridades públicas, reciben por no cuidar a las finanzas del Estado muchas veces. El impuesto, de hecho, es el interés que tú pagas, en mi opinión, por la deuda que ellos han creado por gestionar mal las finanzas. El impuesto también es el castigo que te imponen a ti por tomar riesgo. Si no tomas riesgo y no emprendes y no creas valor, pues no pagas impuestos. Si no consumes, pues no pagas impuestos. El impuesto también es muchas veces trabajar para ellos las primeras 30, 40, 50 horas de la semana o del mes, en realidad, porque tienes que pagar primero al Estado antes de pagarte a ti. Eso funciona de esta manera en muchos lugares. Y el impuesto es una deuda de por vida que en realidad tienes con ellos, con los gobiernos, y que ellos te obligan a pagar sin que tú hayas firmado un contrato. Y creo que esto para mí es lo peor. Entonces, mi relación con el impuesto, como ven, equipo, es bien ambivalente y quería platicar con ustedes de dos gráficas interesantes que encontramos en X. Una del Economista, este periódico o esta revista tan importante que simplemente alerta sobre el potencial de crecimiento limitado de la economía mexicana y de la poca eficiencia en realidad de los programas de bienestar o de los programas de redistribución social, vamos a decir. Además, en una economía en la cual pues hay un cambio demográfico, me van a platicar de ello. Del otro lado, una que te espanta un poco más es cuando ves el actual uso de estos impuestos y lo tienes en una gráfica que te demuestra de dónde viene el ingreso, el poder de recaudación del gobierno y cómo se gasta este dinero. Y esto te espanta un poquito. Es un gusto saludarlos. Con esta intro un poco larga, quisiera tener su perspectiva. Un gusto saludarte. Saludarlos.
Muchísimas gracias, Karim. ¿Qué podemos decir de los impuestos? Bueno, lo primero es que cuando le damos el dinero al gobierno, reconocemos que ellos se van a gastar de mejor manera nuestro dinero. Eso es un impuesto realmente, ese es el gasto público. Y ahí es cuando los ciudadanos vamos a las urnas cada 3 años y decidimos por quién votar y nos dan varias opciones. Una opción es, le voy a dar más apoyos sociales a las personas con tu dinero, o voy a gastar más en infraestructura para crear más oportunidades. Y eso lo decidimos los ciudadanos cada 3 años en las urnas. En los últimos 6 años, como tú sabes, la mayor parte de los ciudadanos mexicanos ha votado por darle más apoyos sociales y menos gasto en infraestructura. Entonces, las cosas han cambiado. Cuando gastamos menos en infraestructura, la economía crece menos, porque pues hay menos oportunidades, evidentemente, pero las personas reciben un poco más de dinero. ¿Qué es lo que hemos tenido en estos últimos 6 años? Un crecimiento menor a 1%, y probablemente eso se va a repetir en los próximos 6 años porque hemos gastado mucho en darle dinero a las personas. Del otro lado, ¿qué es lo que nos está diciendo The Economist y qué nos están diciendo las calificadoras? A ver, tu gasto social está aumentando muchísimo, lo duplicaste en los últimos 6 años y por lo menos va a aumentar otro 50% en los próximos 6 años. Mientras que tu recaudación va a crecer acorde a tu economía, que es 1%. Entonces, ¿cómo quieres crecer 50% el gasto social y tu recaudación no va a crecer así? La pregunta es, ¿por qué está creciendo tanto el gasto social? Porque México está envejeciendo. Teníamos en 2024 12 millones de personas adultas mayores de 65 años, y para 2030 vamos a llegar a 18 millones. Eso es 50% más de personas que llegan a esa edad, que van a requerir una pensión, que van a requerir gasto en salud, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos están advirtiendo todos es, aguas, tu gasto social está incrementándose muy por encima de tu recaudación y no estás haciendo lo necesario. ¿Qué es hacer lo necesario? Apriétate un poco el cinturón en gasto social, gasta un poco menos e invierte ese dinero pues en más infraestructura. En la medida en la que tú crees nuevos destinos turísticos, en la medida en la que mejores las autopistas, pues va a pasar más personas, van a llegar más personas, van a construirse más hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera, y de esa manera podrías crecer. Pero por el momento, lo que tenemos en los próximos años es más gasto social, en consecuencia un incremento de la deuda pública en 10% cada año. Está pasando de 18 a 20, luego a 22, a 24, es una locura cómo está creciendo nuestra deuda, y el gasto de la deuda, pues tienes que pagar los intereses de esa deuda. Entonces, pues están aumentando a ritmo también de 10%, y en tu recaudación no está aumentando ese ritmo, y bueno, eso es lo que nos trae preocupados de mediano plazo. Carlos, hay elementos muy importantes, y antes de pasar la palabra a Carlos Nava aquí, Tocayo, quiero que me ayudes a entender. No soy economista yo, y probablemente existen para muchos de los que nos escuchan conceptos básicos que tenemos en la cabeza. Siempre digo, cuando estás gestionando tu economía como un buen padre, una buena madre, una buena abuela, pues no te puedes permitir algunas de las acciones que realiza el gobierno. Tú no puedes estar endeudado de manera infinita, por ejemplo. Pero ayúdame a entender 2 cosas. Primero, ¿en qué economía ha funcionado la estrategia de invertir masivamente en programas de bienestar, de la cual nos podíamos inspirar? ¿Okay? Porque pues yo digo, lo que describes del otro lado, que es una población que envejece y una economía que se estanca, esto sí es una película que hemos visto en múltiples países. ¿Okay? O sea, yo siempre digo, es muy sencillo, no tienes que tener el síndrome del not invented here. No tienes que no tener miedo o de tener miedo de copiar a alguien que lo ha hecho bien. Me acuerdo muy bien cuando Biden tomó control de la presidencia americana, de la economía americana después del COVID. Su primera gran estrategia fue un programa de inversión en infraestructura de $1,200 millones. O sea, significativo. Y no me sorprende, porque en Estados Unidos, cuando vas, de vez en cuando te dan penas las carreteras, los aeropuertos o obviamente los puentes. Y él decidió invertir masivamente en esto. Son elementos que hemos visto en el plan de la presidenta a través del Plan México. Entonces, ayúdame a entender, a resolver, porque de un lado
hay una voluntad de hacer esta política social que la data demuestra que no está funcionando después de ahora 6 años. Y del otro lado hay un playbook que existe en el mundo que ha sido desarrollado, que ha dado resultados, pero que no queremos usar. Y mi caso de éxito es China, que en 50 años ha cambiado su economía de manera drástica, en gran parte por una inversión en infraestructura muy, muy importante. Y China lo ha dicho. En los próximos 30 años vamos a tratar de invertir un poco más en las personas porque nos hemos dedicado a invertirle al país, ¿no? Y han creado cualquier cantidad de ciudades nuevas, aeropuertos, 90% de las personas en China ya tienen en este momento una casa, etcétera, etcétera. ¿Por qué no da resultado regalarle dinero a las personas? Porque eso no lo saca de la pobreza. Una persona sale de la pobreza cuando recibe entre 10 y 12 mil pesos mensuales. Si lo más que tú le das son 3, 4 mil pesos mensuales, la mantienes en la pobreza. Esa es la razón. ¿Cómo sale una persona de la pobreza? Bueno, pues obtiene un trabajo. Y la única manera de que tú obtengas un trabajo es creando infraestructura, creando esas oportunidades para que la iniciativa privada, junto con la iniciativa pública, bueno, pues traigan esos empleos. ¿Qué ha estado pasando con el Plan México? Que no se están colocando los parques industriales donde hayan las condiciones necesarias. Para que un parque industrial funcione correctamente necesitas, además de la instalación, una buena red de logística, seguridad física, mano de obra calificada en la zona, pero sobre todo necesitas gas natural, porque la inmensa mayoría de las industrias requieren hornos, requieren gas para tener energía. Y en esos lugares no ha habido esa energía, por eso no hemos tenido ese despliegue que quisiéramos de nuevas industrias ahí. Y por el otro lado hay todo un tema en México que tendríamos ya que empezar a discutir, que es la transformación industrial automotriz. El sector automotriz representa el 30% del PIB industrial de México. Y ese sector se está cambiando. O sea, está cambiando y va a cambiar en los próximos 10 años de manera muy, muy importante. Se va a transformar y China está jugando un papel muy importante. Pero en el caso específico de cuáles son los países que han funcionado dándole mucho dinero a la gente, yo te diría ninguno. Sí, y algunos dicen que sí ha funcionado, pero han funcionado en países donde había muchísima riqueza bien ejecutada. Pienso en Finlandia o a Suecia o a Dinamarca, que son economías de 10 millones de personas. No sé si se puede aplicar a una economía de 130 millones de personas, por ejemplo. Lo primero es lo que acabas de decir. ¿Qué fue primero? ¿Reparto o creo riqueza? Absolutamente. Entonces, primero creo riqueza, tengo fondos soberanos importantes que me generan una cantidad importante de intereses a lo largo del tiempo y ya entonces puedo empezar a repartir parte de esos intereses. No empiezas a repartir lo que no tienes, que es el caso de México y es el caso de la mayor parte de las economías del mundo. Lo primero que tendríamos que hacer en México, sin lugar a dudas, es crear riqueza y a partir de que creas esa riqueza, entonces sí, ya te pones a repartir. En el caso de México, muchas personas han dicho, ¿por qué nos vamos a esperar a crear riqueza si el gobierno nos está prometiendo que sí nos puede dar dinero, que nos lo dé? Y esas han sido las votaciones de los últimos 6 años en México. La mayor parte de las personas han dicho, queremos un esquema donde recibamos la mayor cantidad de dinero ahorita y problema. Los primeros 6 años tal vez no tuviste tantos problemas, el COVID fue espantoso en términos de salud pública, pero en los próximos 6 años, conforme aumentes los apoyos sociales, tendrás que ir descobijando la otra parte del presupuesto. ¿A qué le vas a quitar? No le vas a quitar a los apoyos, porque esos te llevaron al poder. Le vas a quitar a salud, le vas a quitar a educación, le vas a quitar a seguridad. Y ya lo estamos viendo en México, ¿no? O sea, hay todo un tema de que no hay un abasto suficiente de medicamentos, que las carreteras no están en buen estado, que tenemos todo un tema de extorsiones, etcétera, etcétera. Ahora, una cifra, y te paso la palabra aquí, Carlos Nava. En noviembre de 2025, cada México debía en promedio, es la deuda pública, perdón, en 2015, cada mexicano debía en promedio 68,000 pesos. ¿Okay? Siempre digo que cuando gestionas mal tu presupuesto, la mejor manera de poder evadirlo o esconderlo es dividir esta deuda entre una cantidad importante de personas. Y tradicionalmente lo que pasa cuando hay una crisis financiera tremenda como en 2008, pues el gobierno que se equivocó o los actores financieros que se equivocaron, pues dicen, no pasa nada. Si dividamos por billones de personas esta deuda pública, pues no se ve. ¿Ok? 2025, esta misma deuda por mexicano alcanzó 137,000 pesos. Se duplicó esencialmente.
Y ahí la pregunta para ti, como microempresario, pero también como dueño de familia, como jefe de familia más bien, todo esto te impacta porque una de las preocupaciones de cada padre es en qué mundo va a dejar a su hijo, cuál es el legado, ¿ok? Y cómo te aseguras de que si a nivel macro las condiciones no son las ideales, a nivel micro, donde muchas veces las reglas del juego son de nuevo diferentes, tú construyes un patrimonio, construyes un camino más certero. ¿Cuál es entonces tu sentimiento en estas condiciones de mercado y tu relación con los impuestos? Vamos a tener que englobar todo porque es un tema muy, muy extenso. Pero primero, para mí un impuesto es una responsabilidad, ¿sí? Pero el problema es que decías que duele, el pagar duele porque no sabe cuando dices en qué están destinando los recursos. Duele el saber que que lo que estás tú generando de una buena manera se están destinando a cosas que no están valiendo la pena. Entonces hay un principio que inclusive es bíblico, que te diría, hay que enseñar a la gente a pescar y no darle el pescado, porque como decía Carlos López Jones, si a ti te dan dinero, lo primero que vas a hacer es echarte a la cama porque ya conseguiste para comer ese día, o medio comer, ¿verdad? Porque con lo que te dan, pues apenas si puedes. La gente, nosotros tenemos un país increíblemente creativo. Tenemos un excelente clima, que muy pocos países lo tienen. Tenemos riquezas naturales increíbles que siempre han explotado otros. Ahora digo, lo hemos empezado a hacer bien, pero lo han explotado. Tenemos una cultura increíble, tenemos un folclore, tenemos gente innovadora, pero las ideas bajan y ahí se quedan, nada más en la mente. No podemos concretarlas, como bien decía Carlos. Si generamos estos laboratorios o cosas para que la gente explote esta infraestructura, tendríamos ahora sí para invertir, para empezar a apoyar a otras personas. Pero yo siempre he estado en contra de que a la gente se le regale dinero porque dices, listo, ya lo tengo, ahora sí me voy a echar a la hamaca. Una persona inclusive de mayor edad, dices, ok, pues mira, si me va mal en la vida, pues ya sé que el gobierno me va a dar, aunque sea una ayudadita, y con eso medio como. Y entonces yo ya no me esfuerzo desde los 50 a los 40 años, porque ya sé que está papá gobierno para ayudarme. Pero si hoy te dicen, mejor te ayudo a que tú tengas una franquicia, que tengas un negocio, a que tú vas a generar 4 veces más de lo que te pueda regalar el gobierno, pero con tu esfuerzo. O sea, yo creo que por ahí tenemos que estirarnos. La educación es importantísima, el apoyo en la infraestructura, y por ahí es donde tenemos que movernos para el uso de los impuestos. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo estoy de acuerdo que hay que dar a la gente que no tiene, ¿eh? Lo que me preocupa es más que la economía mexicana está a la mitad informal, y entonces tienes un problema de recaudación fundamental, porque si por ejemplo hubiera unos incentivos fiscales que diría que, por ejemplo, si reclutas a alguien que está informal durante el primer año no pagas impuestos X o Y, habría que pensar cuáles de los que pagas como carga patronal, para darle un incentivo al mercado a formalizarse. Te diría, pues tienes un camino a formalizar tu economía y entonces puedes empezar a gastar de más. Pero este reto de la informalidad en México también es un problema importante, Carlos. Tenemos un minuto. Pues básicamente en México 53% de la economía es informal. Yo que propondría impuestos diferentes para micropymes, es decir, que no me pagues el 35% si no tienes más de 10 empleados o 20 empleados. Págame el 10% solamente, ¿no? Para de esa manera yo, gobierno, sí te ayudo, te subsidio un poco, pero permito que más personas tengan acceso a salud, a pensiones, a sus afores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tenemos como país un gran reto en pensar cómo queremos el país. Equipo, ¿qué opinan ustedes de su relación con el dinero, de su relación con los impuestos? Comenten en las redes sociales, me encuentran como Karim Neximo, Carlos López Jones, por supuesto, en X, y pueden encontrar a Carlos Nava también en Facebook, Instagram o X. Será un placer poder volver a hablar con ustedes, equipo. Gracias por acompañarnos. Vamos al corte y continuamos. Inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Regresamos.